Jamaica tiene actualmente unos 2,8 millones de habitantes, que es algo menos que la ciudad de Roma, por ejemplo. Esto les vale para dominar el atletismo mundial en las pruebas de velocidad en las últimas décadas. Pero, ¿qué les hace especiales? ¿Por qué los jamaicanos y los caribeños en general son los grandes dominantes de la velocidad mundial? Lo analizamos. Primeramente, vamos a definir qué se considera velocidad dentro del atletismo. Son básicamente las pruebas de menos de 400 metros. Es decir, 60 metros, 100 metros, 110 metros vallas, 200 metros o 400 metros. A partir de aquí se considera medio fondo. Las condiciones físicas óptimas que se necesitan para cada una de las pruebas son diferentes. Por ejemplo, para las pruebas de fondo es mejor tener piernas largas y con ello una mayor zancada y un cuerpo más esbelto, tal y como tienen por ejemplo los keniatas. Pero en la velocidad esto es diferente. A raíz del dominio de Usain Bolt se realizaron una serie de análisis entre personas de distintos países y de distintas etnias. Así se descubrió que las personas de Jamaica tienen un 40% más de fibras actina A que la media. Estas fibras son de contracción rápida y tienen un especial rendimiento en los esfuerzos de tipo anaeróbico, es decir, los que requieren una alta intensidad durante poco tiempo. La tensión máxima que pueden soportar estas fibras es hasta 3 veces superior a las fibras de contracción lenta, que son las óptimas para esfuerzos más largos. También se descubrió que los jamaicanos tenían una capacidad cardíaca mayor. Lo que se buscaba en estos estudios era encontrar alguna razón genética que mostrase por qué esta pequeña isla producía atletas de tan alto nivel capaces de lograr tiempos que están fuera del alcance de cualquier otro atleta, tal y como por ejemplo tenemos en los récords de 100 metros o 200 metros de Usain Bolt. Se descubrió por ejemplo también que el 70% de los jamaicanos tenían una variación del gen ACTN3, que es el encargado de producir una proteína en las fibras musculares que se asocia con el rendimiento explosivo. Sin embargo, después, haciendo análisis a personas de distintas procedencias, de distintos lugares, también se encontró en otros lugares, por lo que no se consideró tan importante este hallazgo. Las conclusiones de todo esto son que los jamaicanos sí que tienen una ventaja física respecto a las personas de otros lugares del mundo, basados en estas cosas que hemos comentado y que tampoco nos vamos a centrar mucho, ya que el cometido de este canal no es en sí medicina o ciencia, sino geografía y deporte. Así que vamos a centrarnos en otras razones que pueden interesar más a este canal, como son las razones culturales o las razones incluso históricas. Centrándonos en Jamaica, los jamaicanos actualmente en su gran mayoría son descendientes de esclavos africanos. Es decir, en su mayor parte la población de Jamaica es de raza negra o en todo caso de raza mestiza, mestizándose tanto con indígenas como con blancos en algunos casos, fruto de la colonización inglesa que sufrieron y anteriormente de la colonización española. Jamaica era la joya de la corona de Gran Bretaña dentro de América y allí llegaban gran parte de los esclavos que traían desde África. Se produjo después una especie de selección natural entre estos esclavos. Para empezar, ya simplemente la travesía África-América era muy dura y no todos podían aguantarlo. Y una vez ya en América, en Jamaica, solo los más fuertes aguantaban la propia esclavitud, por lo que solo sobrevivían los más aptos, produciéndose así, como hemos dicho, una especie de selección natural. Esta selección natural, o más bien esta selección forzosa, hizo que los descendientes de estos esclavos tuviesen unas condiciones físicas muy destacadas. Además, algunos de estos esclavos consiguieron escapar durante la colonización británica y se fueron a vivir a las zonas montañosas de Jamaica, donde incluso formaron una especie de tribus guerreras que eran bastante combativas con los británicos, ayudando también a esta selección de los mejores hombres, los hombres más fuertes. Los esclavos del Caribe solían ser traídos desde la zona de Nigeria, Camerún o en general del norte del Golfo de Guinea, que es donde hay mayor predominancia de estas características que hemos dicho, tales como estas fibras actina A o el gen ACTN3.
Es decir, que no es que en Jamaica estos descendientes de esclavos desarrollasen algún tipo de ventaja, sino que más bien solo sobrevivían los que tenían unas condiciones físicas más excepcionales que estaban precisamente ligadas a estas características que estamos diciendo. Pero esto solo es el material sobre el que se puede construir un gran atleta. Ahora hay que darle forma. Al igual que en otros países, el atletismo es uno de los deportes más populares y desde muy pequeños los niños se dedican a ello. El propio Usain Bolt habló de dos cosas muy importantes para él. Uno era los torneos de niños que se celebran en todo el país y que incluso llenan estadios y que también permite a estos niños tener un primer contacto con el atletismo de élite y aprender a competir con público y con alta presión. Otro también es su abuela, que fue quien le animó a ser atleta. El atletismo es visto por los jamaicanos como una manera de salir de la pobreza, del mismo modo que el fútbol lo es en Brasil o el básquet en Estados Unidos. Hay muchos de estos atletas que provienen de zonas rurales. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Johan Blake, que según comentó, su primer contacto con el atletismo era cuando de pequeño jugaba a correr junto a las cabras que tenía su familia. También Bolt hablaba como de pequeño tenía que andar largos caminos para llevar agua a su casa. Volviendo un poco a lo que hemos comentado antes, gran parte de los atletas de Jamaica provienen de zonas rurales, donde existe un mayor porcentaje de descendientes de estos esclavos que hemos mencionado anteriormente. Estas condiciones físicas que mencionamos no sirven de nada si no se aprovechan. En otros lugares del mundo también existen personas con unas condiciones físicas excepcionales, pero que quizás deciden dedicarse a otro deporte. Alguien con mucha potencia y mucha velocidad en Estados Unidos quizás prefiera dedicarse al fútbol americano, pero es que en Jamaica los físicos más destacados se acaban dedicando prácticamente siempre al atletismo. Y es que en Jamaica el atletismo es el segundo deporte más popular después del cricket. Además, gracias al buen tiempo, es muy fácil practicar el atletismo en Jamaica, ya que no hace falta crear pistas cubiertas y los atletas no se exponen a los problemas que puede dar el frío en forma de enfermedades o de lesiones. De hecho, dentro de Estados Unidos, los estados con mejor rendimiento en cuanto a atletismo son los que están más al sur, con un clima semejante al de Jamaica. De poco servirían estas condiciones físicas tan buenas y este entorno tan favorable si no existiese una gran preparación física y un sistema que diese formación a los niños que quieran dedicarse al atletismo. Desde 1910 se celebra en Jamaica el Boys and Girls Champs, un campeonato juvenil que incluso se emite por televisión. Por lo general, los grandes deportistas de países que no tienen un gran desarrollo económico deciden marcharse a otros lugares como por ejemplo Estados Unidos. Pero es que en Jamaica han conseguido que los mejores atletas de su país se queden dentro del país. Y esto es debido a varias razones. Lo primero es que tienen unas condiciones económicas bastante buenas, es decir, hay una buena inversión en atletismo. Y lo segundo es el programa de becas estatal que existe en coordinación con los centros universitarios. También tenemos que entender que la velocidad jamaicana no solo son los pocos atletas que podemos ver en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial, sino que hay mucho más. Jamaica produce decenas de velocistas gracias a su excepcional programa. De hecho, hay muchos de estos velocistas que ante la gran competitividad que hay dentro de este país deciden competir por otros países que en muchos casos incluso pueden ser países con cierto nivel. Es decir, hay algunos que deciden competir quizás por Qatar o por Turquía porque han sido nacionalizados a la carta, pero es que hay otros que deciden competir con países como Canadá, por ejemplo, donde también existe una gran tradición de velocidad. Esta situación se da tanto en competición masculina como en competición femenina, ya que Jamaica domina en ambos, y esta es una de las características también importantes a tener en cuenta dentro del atletismo de Jamaica, y es que el atletismo es popular tanto en hombres como en mujeres, cosa que no sucede en otros países. Además de asegurarse de que sus mejores corredores se quedasen en la propia Jamaica, también se han asegurado de quedarse con sus mejores entrenadores, que son pagados por el propio gobierno. Esto es muy importante ya que da una continuidad al programa deportivo de Jamaica, mientras que en otros países o en otros lugares los entrenadores van cambiando, los programas deportivos van cambiando y en algunos casos, al no tener ningún tipo de continuidad, quedan en nada. El programa de Jamaica
sí que tiene una continuidad en el tiempo y existe un gran conocimiento del talento que hay en la isla. Un entrenador que, por ejemplo, ha podido descubrir a un chico con 14 años cuando está comenzando a competir, puede posteriormente ser su entrenador cuando éste tenga 30. Esto es una gran ventaja para ellos. Parece mentira que un país con las condiciones de Jamaica, con su pobreza, con sus carencias a nivel de recursos, haya sido capaz de montar un programa deportivo que sea capaz de competir y de ganar a nivel mundial. Estas dudas que han generado se materializaron en diversas investigaciones sobre un posible dopaje dentro del atletismo de Jamaica. Sobre todo a partir de las apabullantes victorias de Usain Bolt, se empezó a investigar sobre un posible dopaje del propio atleta jamaicano y también incluso de un posible dopaje a nivel institucional, tal y como pasaba en la Alemania Oriental durante los años 70. En su momento hubo algunos positivos dentro de algunas figuras importantes del atletismo jamaicano, que hizo pensar que quizás podría haber cierto dopaje entre el atletismo jamaicano, pero hasta el momento no hay ni una sola prueba que haga dudar de la limpieza del deporte en este país. Los atletas que se doparon, por ejemplo Asafa Powell, lo hicieron a título personal, no lo hicieron como parte de ningún tipo de programa. Es decir, hay personas que deciden doparse en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, en todos los países, y que lo hacen meramente por su decisión, no porque haya ningún tipo de programa detrás. Si un estadounidense se dopa, no significa que esté Estados Unidos detrás. Siempre que surge alguna figura que proviene de algún país que no es, digamos, de los que dominan el mundo, de los típicos, hay voces que ponen en duda sus logros, y más si son los mejores en la historia de lo suyo. Usain Bolt ha sido puesto en duda muchas veces, pero no hay pruebas de un posible dopaje. Su carrera ha sido completamente limpia y no hay nada que ponga en duda esto, pese a todas las investigaciones que se han podido hacer. Por tanto, vemos como, por lo menos hasta este momento, no hay dudas o no hay pruebas reales, más bien, de que Jamaica esté haciendo algo ilegal. Simplemente es un país que aúna una serie de condiciones óptimas para el desarrollo de una prueba atlética concreta, tal y como por ejemplo puede pasar con Kenia o Etiopía en las largas distancias. Y vaya si las han aprovechado, porque de las 88 medallas que ha ganado Jamaica en los Juegos Olímpicos, 87 han sido en atletismo. Y de estas 87, 84 han sido en pruebas de velocidad. Desde 2004, además, han ganado al menos una medalla de oro en pruebas de velocidad. Pasando otros datos, de los 20 atletas más rápidos de toda la historia, hay 5 jamaicanos, todos dentro del top 11. Completan esta lista 9 americanos, un italiano de origen estadounidense, un trinitense, que también son caribeños, 2 canadienses, uno de ellos nacido en Jamaica, un nigeriano, que como hemos dicho comparte muchas características con los jamaicanos, y un chino, que es el atleta que no es de raza negra más rápido de la historia. Unas buenas condiciones genéticas solo no hacen que un país tenga a 5 de los 11 hombres más rápidos de toda la historia. Tiene que haber detrás un programa deportivo que apoye a los chicos que tienen buenas condiciones para el deporte. Creo que la generación de Usain Bolt o de Johan Blake malacostumbraron al mundo sobre las posibilidades que tiene Jamaica. No hay que olvidar que es un país pequeño, que tiene unos pocos millones de habitantes y que es muy difícil que siga compitiendo de tú a tú con Estados Unidos, que tiene muchísima más población. Pese a eso, creo que Jamaica ya ha sorprendido al mundo y va a seguir haciéndolo, porque su programa deportivo no se va a detener e incluso se ha podido potenciar después de todos estos éxitos logrados desde Atenas 2004. Así que queda Jamaica para rato.